¿Quién es la serpiente? Satanás es la serpiente. Yo sé que a lo mejor hay similitudes, pero no es. Y dijo Dios, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, o sea, engañar a la mujer, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde este versículo hay una promesa de parte de Dios de que un día de la simiente de la mujer, nótese que no dice de la simiente de Adán, dice de la mujer. En todas las demás partes de la Biblia, las genealogías o las simientes vienen del hombre, pero en este caso, Dios usa la simiente de la mujer. Un día va a nacer de la simiente de la mujer, de su simiente va a nacer alguien que te va a herir en la cabeza, alguien que va a acabar contigo, alguien que va a destruirte. Para entender la Navidad debemos regresar al principio de la historia de la humanidad, cuando Adán y Eva cayeron, cuando ellos pecaron, cuando, hermanos, tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén por haber pecado. Dios les vistió con pieles, no los abandonó simplemente, sino que les vistió con pieles y les hizo una promesa: de tu simiente vendrá un día aquel que redimirá a toda tu descendencia. La Navidad entonces no empieza con los pastores esa noche, ni tampoco con los ángeles cantando, ni tampoco con los magos del oriente yendo a llevar regalos. No, comienza aquí, en el huerto del Edén, en medio del pecado y oscuridad, en medio de los temores que tenía Adán y Eva. Es que Dios les hace una promesa: un día va a venir de la simiente. Anótele por favor, número uno. Número uno. La Navidad inicia en el corazón de Dios. La Navidad. ¿Qué significa la palabra Navidad? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Navidad? Navidad, Navidad. No, ¿verdad? ¿Qué significa Navidad? Viene de una palabra que es natividad. ¿Y qué significa natividad? Bueno, sencillamente significa nacimiento. Y cuando hablamos de el nacimiento, estamos hablando del primer advenimiento. El primer advenimiento bíblicamente es la primer venida de Jesucristo. Entonces, la palabra Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Así lo vamos a estar utilizando. Entonces, número uno, la Navidad inicia en el corazón de Dios. La promesa de un redentor. Él dijo: de la simiente de la mujer. Este versículo es llamado protoevangelio o primer evangelio. Es decir, la primer mención de un Salvador. El protoevangelio es el primer anuncio del evangelio. Aquí Dios promete: de la simiente de la mujer va a venir. Oh, gracias a Dios por esa promesa maravillosa. Dios no esperó que el hombre se levantara y buscara una solución. Dios vino al encuentro del hombre caído. Adán, ¿dónde estás tú? Y ahí Dios le promete un Salvador. Cuando fallamos, Dios no se aleja y no nos ignora completamente. Dios, hermanos, está como el padre del hijo pródigo, esperando cuando regresarás a casa. Dios te está llamando, Dios te está llamando. La Navidad nos recuerda que Dios no abandonó la obra de sus manos, sino que prometió un redentor. Letra A, anótele por favor, la promesa de su advenimiento. Letra A, la promesa de su advenimiento, la promesa de su venida. ¿Dónde se hizo la primer promesa? ¿Cuál es el versículo? 15. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti. Ese se le llama el versículo de la primer promesa de la venida de Jesús. La primer mención donde encontramos en la Biblia la promesa de su advenimiento. Muy bien. Letra B. Anótele, letra B. La profecía del nacimiento virginal.
Voy a pedirle por favor a... ¿quién me ayuda? Pamela. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Búsquenlo en sus Biblias y vamos a ver lo que dice Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Listo? Gracias. Dice aquí, Isaías, note lo que dice aquí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. Letra B, la profecía del nacimiento virginal. La palabra virgen es una palabra hebrea que es almaj. Alma, con acento en la A, alma, y H al último, almaj. Y literalmente significa joven en edad de casarse, pero con pureza demostrada. Eso significa virgen. Joven en edad de casarse, pero con pureza demostrada. La Biblia, el profeta Isaías, cientos de años antes del nacimiento de Cristo, profetizó que había de nacer de una virgen, de una mujer. Los judíos antes de Cristo entendían perfectamente que esta era una señal sobrenatural, que una virgen no podía concebir sin un hombre, sin la semilla del hombre. Por lo tanto, ellos entendían perfectamente que algo maravilloso iba a suceder, y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de esta profecía. Vaya por favor a Mateo, por favor, Mateo. Mateo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada o comprometida, María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que tuvieran relaciones íntimas, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos el cumplimiento de aquella profecía antigua, de esa profecía de Adán y Eva, de la simiente de la mujer. Luego pasa por el hilo, hermanos, escarlata a través de los siglos hasta llegar a Isaías diciendo, hay una señal maravillosa, una virgen va a concebir y ese niño va a ser llamado Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Isaías profetizó en tiempo de crisis. Dios anuncia esta señal. Dios mismo vendría a través de una virgen. El nacimiento virginal no solo es un milagro, sino que también es un requisito para que Cristo sea, número uno, sin pecado. Dios, el Hijo, es sin pecado. La naturaleza pecaminosa no habitaba en él. Él es 100% Dios, pero también fue 100% hombre, pero sin relación con el pecado. El nacimiento virginal nos permitió tener a Dios y al hombre en una sola persona. El cumplimiento perfecto de Génesis 3:15, de la simiente de la mujer. Gloria al Señor porque Cristo es el cumplimiento de esa profecía. Él es Dios, hecho hombre. ¿Puede imaginarse lo que eso significa? Que haya dejado la adoración, las alabanzas, que haya dejado la eternidad para sujetarse a un cuerpo terrenal durante aproximadamente 33 años. ¿Usted puede imaginarse
humillación que debe de ser para el Dios Todopoderoso estar sujeto a las leyes naturales de su creación? Tener que estar en el vientre de su madre por 9 meses, tener que ser cargado por su debilidad como bebé durante meses, tener que ser alimentado de los senos de María, tener que ser cuidado por sus padres, tener que tener cansancio, tener que tener sueño, hambre, tener frío. Él tuvo que hacerlo por amor de nosotros, por amor de usted y de mí. Un mundo que no conoce el verdadero significado ni siquiera recuerda a Cristo. Pero en este mes donde se recuerda en el mundo entero, para el cristiano debe tener un propósito eterno. El primer advenimiento, hermanos, estamos bien, el punto número 1, inicia en el corazón de Dios. Vimos la promesa, Génesis 3:15. Vimos el cumplimiento de esa profecía, Isaías 7:14. Pero Dios también profetizó el lugar donde nacería el Señor. Mire en Miqueas, abra su Biblia en Miqueas. Miqueas, el capítulo 5 y el versículo número 2. Miqueas 5:2. Si no lo encuentra, no se preocupe, porque si no, nos gana el tiempo, ¿verdad? Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miqueas, aquí el profeta, ahora nos está indicando proféticamente el lugar donde habría de nacer el que sería Señor de Israel. El Señor, y noten que la palabra Señor está con una letra mayúscula ahí, hablando de el Mesías, el Señor de señores, el Señor de Israel. ¿Dónde habría de nacer el Señor? ¿En qué lugar? En Belén. Y no es ahí donde encontramos en el Nuevo Testamento. Vaya por favor a Lucas capítulo 2. Vaya a Lucas capítulo 2. Versículo 1. Lucas 2:1. Estamos en la letra C. La profecía del lugar del nacimiento. Anótele. La profecía del lugar del nacimiento. Dice ahí Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces podemos ver el cumplimiento de la profecía de Miqueas, que en Belén habría de nacer el que sería Señor de Israel. Y qué bendición es encontrar ahora el cumplimiento, hermanos. Mire, no fue casualidad. No fue casualidad que allá estando en Nazaret se promulgara ese edicto que obligaba a María y a José y a todos los ciudadanos a ir a la ciudad natal donde habían, por supuesto, valga la redundancia, nacido, para ser registrados por el Imperio Romano, para hacer un gran censo. Es más o menos como lo que sucede aquí en Ecuador cuando los mandan a votar. Tiene que ir hasta no sé dónde porque allá está su cédula, ¿verdad? Y tienen unos que viajar al oriente,
otros tienen que viajar a Quito, otros a Manabí, otros a Guayaquil, y no sé hasta dónde viajan para ir a responder sí, no, ¿verdad? Lo mismo sucedió en aquel tiempo. Tenían que viajar hasta donde habían nacido para ser registrados. Y era el plan perfecto de Dios. Hicieron un gran viaje para poder llegar a Belén. Y justo cuando llegan a Belén, se cumplen los días para dar a luz al Hijo de Dios, a Emmanuel, a Dios con nosotros, al Verbo encarnado. ¿Fue casualidad? No, es el cumplimiento de esa profecía, porque salió del corazón de Dios. Qué hermoso es que Belén significa del pan, casa del pan. Eso significa Belén. ¿Y quién es el pan de vida? Jesús es el pan de vida. Él dice ahí, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan de vida. Belén era ese pequeño pueblo insignificante. 700 años antes de Cristo, Dios ya había determinado que en ese lugar habría de nacer el Dios con nosotros. La mano soberana de Dios moviendo al emperador para poder cumplir su profecía, su palabra. Aún lo que parece casual, aún lo que parece ordinario, en las manos de Dios cumple un plan perfecto en nuestras vidas. La Navidad nos muestra entonces que Dios gobierna la historia, hermanos. El Hijo de Dios venía a este mundo. Dije, el primer advenimiento, la Navidad, inicia en el corazón de Dios. La promesa de su advenimiento, la profecía de su advenimiento, el lugar de su advenimiento. Número 2, anótele, número 2. Número 2. La Navidad o el nacimiento o el advenimiento muestra la obra del Espíritu Santo. Muestra la obra del Espíritu Santo. Mire Mateo capítulo 1, por favor. Mateo 1. Cuando hablamos de la Navidad, no estamos hablando de la festividad como el mundo la celebra, no me malentienda. Estamos hablando lo que bíblicamente es, no lo que la tradición allá afuera enseña. No es que se van allá, ¿verdad?, a emborrachar y se ponen a hacer un montón de cosas y Santa Claus no tiene nada que ver con la Navidad. Eso es pagano, hermanos. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de lo que la Biblia sí enseña de la primera venida de Cristo, de su advenimiento, de su nacimiento, de la verdadera Navidad de Cristo. Vea por favor ahí en Mateo 1:18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, note esto, se halló que había concebido, ¿de quién? ¿De quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Entonces, el primer advenimiento, el nacimiento de Cristo o la Navidad de Cristo muestra la obra del Espíritu Santo. Anótele por favor ahí, letra A. La concepción milagrosa. La concepción milagrosa. Vea lo que dice el versículo número 20, por favor. Número 20. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, noten lo que dice, del Espíritu Santo es. Eso quiere decir que el hecho de que María fuera embarazada o estuviera embarazada, no fue obra, hermanos, de un hombre, fue la obra del Espíritu Santo. Vino sobre ella y entonces milagrosamente estaba ahora en su vientre la semilla divina para poder engendrar al Hijo de Dios. Lo engendrado de ella, note que la palabra aquí
es producir vida. Cristo no tuvo un padre humano, fue obra divina. Dios fue a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo fue y se posó sobre María. 100% Dios, porque procede del Espíritu Santo, y 100% hombre, porque nació de la simiente de la mujer. Letra B. El nombre de Jesús revela su misión. El nombre de Jesús revela su misión. ¿Saben qué significa la palabra Jesús? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué significa la palabra Jesús? Y llamarás su nombre Jesús. Vea por favor lo que dice en el 1:21. Mateo 1:21. Dice así: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús viene de una palabra hebreo que puede pronunciarse Yeshua, que quiere decir Jehová es salvación. Jehová es salvación. O Salvador también puede significar Salvador. ¿Por qué? Porque a eso vino, a salvarnos, hermanos. Él no vino, hermanos, simplemente aquí para ver cómo la pasaba. No, vino con un propósito, y ese propósito es buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para darnos la vida eterna, para morir en la cruz por todos nuestros pecados. Pero hermanos, ¿es importante el advenimiento de Cristo? Sí, es importante. Porque si Cristo no hubiera venido, si no hubiera cumplido la profecía de Génesis 3:15, no hubiera cumplido la profecía de Isaías, no hubiera cumplido la profecía del lugar, no nos habría salvado. Por eso es que es importante el primer advenimiento de Cristo. No vino a ser un maestro de moral nada más. Vino a ser el Salvador del mundo. El ángel lo confirma, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Letra C. El nombre Emmanuel revela su identidad. No solamente Jesús revela su propósito, pero letra C, Emmanuel revela su identidad, su credencial. Ahí nos dice quién es él. El nombre Emmanuel revela su identidad. La palabra Emmanuel viene de dos palabras. Imanu, que significa con nosotros, y él, hablando de Dios. Entonces se traduce como Dios con nosotros. Eso nos habla de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Mire lo que dice Juan, por favor. Evangelio según San Juan. Dice el versículo número 1, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo número 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios con nosotros, el nombre Emmanuel revela entonces que Dios habitó entre nosotros. Y dice aquí Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando, hermanos, del verdadero propósito del advenimiento, ¿verdad? El advenimiento prometido por parte de Dios. Dije, número 1, la Navidad inicia en el corazón de Dios. Número 2, muestra la obra del Espíritu Santo. Número 3, anótenle. Número 3, revela el carácter de Dios. Revela el carácter de Dios. Vea uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 3:16. Juan capítulo 3, versículo 16, unas páginas más adelante, Juan 3:16, dice ahí:
porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué, hermanos? Ha dado a su Hijo unigénito. Letra A. ¿Qué revela el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo? ¿Qué revela? Revela el carácter de Dios. ¿Pero qué carácter? Letra A, amor. Amor. Porque dice aquí, porque de tal manera amó. Es el amor de Dios por la humanidad que tuvo que enviar a su Hijo a nacer de la Virgen María para darnos vida eterna. Es el amor de no verte perdido y condenado. Es el amor por cada tribu, pueblo, lengua y nación, de que no se condenen. No es el plan de Dios, no es el carácter de Dios mandar al infierno a la gente porque Él los odia. No, Señor. Envió a su Hijo para podernos rescatar. Mira el versículo número 17. 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el amor de Dios. El regalo más grande del cielo fue aquel bebé que nació en Belén. El regalo más grande. El Hijo de Dios naciendo en nuestro planeta, sujetándose, como ya dije, a nuestras leyes. El Hijo de Dios, por amor, fue enviado. Letra B, gracia. Gracia. Vea por favor ahora Romanos capítulo 5, versículo 8, un versículo que todos deberíamos de conocer para predicar el evangelio, para ganar almas. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y note lo que sigue diciendo: en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Letra B, revela el carácter de Dios. Letra B, gracia, revela su gracia. Cristo vino aunque no lo merecíamos, hermanos, ni lo merecemos. Pero su gracia infinita envió a su Hijo a nacer a este mundo para darnos vida eterna. No lo envió cuando ya éramos justos o cuando se esperó a que no pecáramos y que el mundo estuviera en armonía y paz para entonces enviar a su Hijo. No, Él lo envió a pesar de que la humanidad está podrida, a pesar del pecado tan maldito que nos gobierna. Él envió a su Hijo Jesucristo. Eso se llama gracia. Y le recuerdo el versículo de Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego termina diciendo el siguiente versículo: no por obras, para que nadie se gloríe. Revela la gracia de Dios al enviar a su Hijo. No solo su amor, su gracia. Letra C, para concluir. Letra C, fidelidad. No solo revela su amor, su gracia, revela su fidelidad. Porque Dios cumplió su promesa. Dios no cambió. Él prometió a Adán y a Eva que de la simiente de la mujer habría de nacer aquel que le salvaría, aquel que pisotearía en la cabeza a Satanás y que nos regresaría a nuestro hogar. Aquel se llama Jesús. Y aunque pasaron cientos y miles de años, Dios fue fiel y cumplió su palabra. Miren en Gálatas, por favor. Gálatas 4, versículo 4. Yo lo leo para redimir el tiempo. Gálatas 4:4. Miren lo que dice ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo esto tiene que ver con la fidelidad de Dios, porque Dios, venido el tiempo, Dios envió a su Hijo para que naciera según lo que estaba profetizado. Él cumplió, y por cuanto Él cumplió, y Él vivió, y Él murió, nos redimió. Y por cuanto nos redimió, entonces nos adoptó como hijos. Y ahora que somos hijos, ya no somos esclavos, sino que somos herederos de Dios. Coherederos con Cristo, reinaremos con Él por toda la eternidad, porque Dios cumplió su palabra a enviar a su Hijo Jesús a nacer en Belén. Dios es fiel. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no antes, no después, sino en el tiempo perfecto. Dios siempre llega a tiempo. Entonces el primer advenimiento o llamada Navidad es el recordatorio de que Dios tiene un plan redentor desde el inicio, de que Dios cumple sus promesas aunque pasen siglos, de que Dios está con nosotros, de que Dios interviene en la historia para salvar, de que Dios revela su amor, su fidelidad, su gracia. El primer advenimiento no se trata de nosotros, se trata de Cristo. ¿Cómo responderá tu corazón en agradecimiento a que Dios envió a su Hijo Jesús? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, dice la Biblia ahí, a su Hijo. Ponme Gálatas 4:4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Si Cristo no nace, no nos puede redimir. Si Cristo no nos redime, estaríamos condenados. Este mes, hermanos, que se recuerda ese primer advenimiento, hágalo correctamente. Dele gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él nos amó, porque Él nos salvó. Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor, en esta hora por esta primera lección, para poder entender, Señor, que el venir a este mundo nació de tu corazón, para redimirnos, para salvarnos. Que enviaste a tu Hijo Jesús como el verdadero regalo, Señor, para que este mundo tuviera salvación, vida eterna.